De vuelta con más en esta noche de a las 8:45, hablando de otro tema igualmente importante. Y es que hoy las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT presentaron los resultados del Plan Emergente de Devolución de Crédito Fiscal de 2017, así como el plan de trabajo para este año 2018. De acuerdo con las autoridades, hasta el 31 de enero se autorizaron 890 millones de quetzales a los contribuyentes. Esto con relación a la presa de crédito fiscal de los años 2013, 2014 y 2015. El intendente de fiscalización, Leonel Villamar, afirmó que se empezará a estudiar los casos de devolución fiscal de los ejercicios 2016 y 2017 y que para este análisis contrataron 20 auditores más y crearon una sección especial. La tardanza en el proceso de devolución de crédito fiscal sigue perjudicando a la mayoría de las empresas, cuyos costos de operación se ven afectados con el consecuente deterioro en la competitividad. Solo desde el 2013 a 2017 se tenían pendientes 2.727 expedientes de devolución de crédito fiscal, los cuales representaban 3.584 millones y 541.465 quetzales, un monto millonario que se dejaba de percibir en la economía guatemalteca. Solo para el sector exportador en general, la presa superaba los 2 millardos de quetzales. Durante la conferencia de hoy, los representantes de la SAT aseguraron que la devolución del crédito fiscal de 2016 y 2017 podría llevarse a finales de 2018. ¿Cómo afecta esto a los diferentes sectores del sector productivo guatemalteco? Es una de tantas preguntas que tenemos contempladas hacer en esta noche y además, por supuesto, ver cuáles son las alternativas. Así que para poder iniciar con esta conversación, le damos las buenas noches y la bienvenida a nuestros dos invitados que ya están con nosotros aquí en la mesa de a las 8:45. Uno de ellos es Luis Fernando Cordón, doctor en Derecho Tributario, y también Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil de AGEXPORT. A ambos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Inicia José Carlos. Bienvenidos, licenciado Ceballos. Una pregunta que sale de la lógica de los números que hemos visto. Se pretende devolver 800 millones, pero se deben 3.500, lo que significa más o menos el 25%. ¿Qué tanto ha afectado al sector exportador el que no se devuelva a tiempo y que se tengan 4 años de crédito fiscal no devuelto para las empresas? Lo que pasa es que si nosotros vemos que las empresas al final de cuentas, cuando termina uno de hacer sus cuentas, lo último que gana probablemente está entre el 5 y el 8% de todo lo que vendió, la verdad es que las utilidades de todos están guardadas en la SAT. Y ese es el problema, porque lo que nos está sucediendo es que nos estamos descapitalizando. Y nosotros tenemos en vestuario y textiles, y ya la mayoría de las exportaciones de Guatemala usan mucho valor agregado nacional, y el valor agregado nacional es el que paga el IVA. Nosotros siempre hemos sugerido, y esto lo vengo peleando yo desde que el general Ríos Montt era presidente del Congreso, que fue la primera vez que yo fui, cuando ya mis compañeros habían ido antes, de que no se cobre, que ese IVA sea en exenciones fiscales. Hemos logrado avanzar, sin embargo, la presa de 2 millardos es realmente un golpe muy duro para la economía de cualquier empresa, ¿verdad? Y de cualquier sector. ¿A qué adjudican ustedes, licenciado Ceballos, este problema? ¿Tiene que ver con una ineptitud, burocracia, falta de intención política de parte de las autoridades de la SAT, o tiene que ver con alguna clase de barreras legales, lo que ha hecho que ustedes estén ahora en esta situación? No, yo creo que el problema es que no tienen plata. Nunca tienen plata y no van a tener. Creo que ese es el problema principal. Y por eso no lo devuelven. Si no, sería fácil que lo devolvieran, porque esto debiera existir una cuenta corriente donde uno va y le devuelven, ¿verdad? Es decir, hay gente nuestra, por ejemplo, que ya está pagando impuestos sobre la renta, esos impuestos, y sin embargo los tiene que pagar y no puede acreditar a esos impuestos todo lo que le deben. Entonces, además de que le deben, todavía le tiene que seguir pagando. Y ese es el crimen que hacen con los exportadores, porque esto no sucede en ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? Si nosotros entendemos que el núcleo de la economía está en las empresas, es como que el núcleo de la sociedad está en la familia, ¿verdad? Es algo que deberíamos de cuidar, y en vez de cuidarlo, lo que hacen es quitarle el dinero. Esto es realmente la única causa, es que no tienen plata, y han usado todas las excusas, hasta la persecución penal en los últimos años, con tal de no devolver el crédito fiscal. Licenciado Cordón, doctor Cordón, el licenciado Ceballos dijo varias palabras fuertes: le quitan al exportador, no lo quieren devolver. En esta mesa también en algún momento hablamos acerca de que le roban al exportador y que es un delito. ¿Qué responsabilidad tiene la SAT
con respecto a esa tardanza en la devolución del crédito fiscal que es de los empresarios? Sí, claro, si se llega a establecer de que existe alguna intención para perjudicar a un sector, obviamente hay responsabilidades personales de todos aquellos que han tomado esta decisión. Y 4 años no es intención suficiente. Yo vería desde diferentes aspectos. Recordemos que la administración tributaria ha pasado por diferentes pasajes que es difícil no recordar porque han causado tanto perjuicio al país. Sin embargo, entre todos ellos ha habido desinterés por resolver este tema del crédito fiscal porque directamente no les genera ingresos. Entonces, cuando se preocupa más por la recaudación, desatienden otros aspectos. Otro de los temas que es profundo en lo interno de la administración tributaria es que se han tomado desatinadas decisiones administrativas. Una de ellas, por ejemplo, en el 2015 se decidió unificar las unidades que verificaban créditos fiscales. Entonces eso automáticamente creó un embudo. Antes 9 personas firmaban esas resoluciones, ahora solo 2 o 3. Creó un embudo natural. Segundo, la persecución penal que se emprendió en el 2016 y parte de 2017 hizo de que las verificaciones fueran un poco más severas y muchos de los casos fueron a parar fueron judicializados. Ahora, empresas intervenidas. Sí. Doctor, el licenciado hablaba de falta de recursos de parte del Estado, de la SAT, para poder hacer esta devolución. Usted habla de algunas malas decisiones que se han contemplado de parte de autoridades de esta misma institución, pero podemos hablar también de alguna otra clase de barreras que no le permitan a la SAT actuar de manera efectiva, rápida y justa con los empresarios con respecto a la devolución del crédito fiscal. Sí, disponibilidad sí hay. Lo que pasa es que esa disponibilidad no está en manos de la administración tributaria. Es el Banco de Guatemala quien les devuelve efectivamente el dinero. La administración tributaria lo que hace es una revisión para autorizar la procedencia de la devolución. Entonces, lo que tiene que hacer la administración tributaria es priorizar este asunto. Y se hizo un plan emergente a finales del año pasado y hasta los 6 meses está dando ciertos resultados. Pero la información se ha dado a medias. Lo que no se ha dicho es que la mayoría del personal que tenía que atender ese procedimiento estaba en desacuerdo, porque son auditores y según las técnicas internacionales, ellos tienen que hacer tienen que medir ellos el riesgo de lo que van a revisar. Este procedimiento les limitaba esa posibilidad de que ellos pudieran medir hasta dónde podían investigar. La administración tributaria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, priorizarlo y a través de inteligencia fiscal crear un sistema aleatorio, así como funciona en aduanas. Claro. En aduanas no se puede revisar el 100% de mercancías, entonces existe un procedimiento aleatorio en donde en aquellos sectores o aquellos contribuyentes donde hay cierto riesgo, poner más atención. Aquí estamos tratando de verificar a alguien que es riesgoso y estamos deteniendo a todos aquellos que pueden estar cumpliendo con la ley. Licenciado, con bombos y platillos se dijo este año que se iba a devolver 890 millones que ya estaban aprobados a raíz de las últimas persecuciones que hubo en el mes de enero. Pero en realidad ese monto no supera lo que ha sido devuelto en años anteriores. No, si hay una presa de 2000, del 15 para atrás, del 16 y 17 se vuelve 3.000 millones, ¿verdad? Es realmente un poquito lo que nos dan. Y ahí hay que ver algunos temas, porque conforme han pasado los gobiernos han ido haciendo diferentes cambios. Y uno de esos cambios que fue muy positivo en algunos de los gobiernos fue que si era de menos de 500,000, devolvían el 75%. Y el otro 25% se quedaba por si había revisión y había problema. Y si era más de 500,000, se agarraba el 60% y el 40% quedaba para esa revisión, porque si alguien podía tener problemas. Pero ni eso cumplen, ¿verdad? Porque es como en todo, ¿verdad? Ofrecen, pero ellos mismos son los que se traban y no cumplen, ¿verdad? Y cada llegada de un diferente ministro de Finanzas, pues hemos visto un diferente resultado de las cosas. Hay un montón de leyes, un montón de ofertas, pero la verdad es que el dinero sigue ahí y lo que se va a devolver es muy poco para lo que se necesita, ¿verdad? Licenciado Ceballos, además del tema de la devolución del crédito fiscal, otro de los aspectos que ha afectado y golpeado severamente al sector exportador guatemalteco tiene que ver con el tema de las aduanas y cómo esto repercute también en sus funciones de todos los días. Se acerca la elección del próximo superintendente de administración tributaria.
¿Debería de ser ese también uno de los temas que contemple como prioridad para el año 2018? Por supuesto, pero por ejemplo nosotros estamos muy contentos con quien está ahí. Abel es una persona que conoce, es un técnico muy capaz. Creo que fue un error, y no es que yo tenga nada contra el licenciado Fopa, pero realmente poner un abogado en un puesto así no era lo correcto, creo yo. Sin embargo, ahora tenemos esa disponibilidad porque entienden que el negocio es un negocio que todo el tiempo está caminando. Cualquier efecto de la corrupción, ya sea esos casos que mencionaron, que son los que han traído de regreso el crédito fiscal, gracias a Dios, donde subían el expediente, aquí está el tuyo, pero sube el otro, nos afectan a todos, ¿verdad? El contrabando es de lo peor que nos puede pasar, el contrabando y la falsificación que están en grande. La frontera de México es un ejemplo clarísimo donde uno puede ir a ver. Usted va, por ejemplo, a Coatepeque y las bebidas gaseosas, por ejemplo, son mexicanas, ¿verdad? Vaya a Malacatán y todo es mexicano, porque tenemos diferentes economías y diferentes formas de manejarlas, ¿verdad? Entonces, uno al pasar cualquier frontera puede ver, por ejemplo, que todos los de allá venden aquí o todos los de aquí venden allá. Con El Salvador lo ha visto uno a través de los años. Pero el contrabando es grave para cualquier industria porque todo lo que se pueda producir y los impuestos que se están pagando aquí se dejan de pagar y no son cantidades pequeñas, afectan terriblemente en todas las industrias. Uno de nuestros entrevistados recientemente decía que sí se ha progresado algo con este tema de la devolución del crédito fiscal, pero en términos relativos al final el monto es el mismo. Queda muy corto. Sí, es muy corto. ¿Qué tendríamos que hacer para verdaderamente mejorar? Pues hoy se anunció 20 auditores más. ¿Será eso suficiente, doctor? Sí, claro. El problema no ha sido, como siempre, las leyes. Los problemas han sido de personas. Incluso la última reforma, el decreto 37/2016, obliga a que se publique el orden cronológico en que se van atendiendo los asuntos de devolución de crédito fiscal. El problema es más a lo interno, que se tiene que uno priorizar en atención de esos casos. Existe una falta de 50 auditores, ahorita cubrieron 20, o sea, todavía existe una falta de 30, que no solo es que sea auditor, no que tiene que ser también un auditor fiscal. Claro. Porque los asuntos que se ven es de cumplimiento tributario. Hay varios documentos que se deben de cumplir, cierto procedimiento, como había mencionado aquí el licenciado. Bueno, había una propuesta de que se hiciera un procedimiento más sumario para la devolución. Hay 3 formas de solicitar devolución de crédito fiscal. Sin embargo, que en las 3 existe el embudo. Porque si alguien presentó un amparo y ordenan a que se le resuelva su asunto, ese se tiene que adelantar por orden judicial. De lo contrario, se está incumpliendo con una orden. Todo ese tipo de cuestiones se pueden resolver creando unidades específicas que atiendan las órdenes judiciales, por ejemplo, otras unidades que atiendan a los riesgosos y otras que agilicen a aquellos que son cumplidores. Doctor Cordón, yo regreso al tema de lo que se avisora ahora en este año 2018, la elección de un nuevo superintendente de administración tributaria. Podría ser también el superintendente interino que está operando justamente en estos momentos, pero ¿qué debería de contemplar y cuáles deberían de ser esas elecciones o decisiones no equivocadas de las que usted hacía alusión, que no debe de contemplar este superintendente? Sí, yo estoy completamente convencido de que quien vaya a ser electo en ese cargo tiene que ser un técnico. Tenemos ejemplos de que los nombramientos han sido no precisamente por formación académica o por experiencia. Esperemos que este procedimiento, que va a ser el primero, que va a estar en manos de un superintendente, califique esos aspectos. ¿Para qué? Para que prioricen todos aquellos asuntos que son de extrema urgencia. Aduanas, como bien menciona acá el licenciado, que afecta al exportador, pero también afecta al importador, el tema de devolución de crédito fiscal y también que en lo general de la administración tributaria hay una presa de expedientes, hay una generación exagerada de expedientes administrativos. Se tiene que crear una unidad que revise la legalidad de esos expedientes y que haya una depuración. De lo contrario, esto suma cada año. Según datos que da la propia autoridad tributaria, 1000 expedientes de devolución de crédito fiscal se acumulan por año. Entonces, si no se resuelve un mecanismo más automatizado de conocer los asuntos al interno de la administración tributaria, pues esto va a ser una de nunca acabar. Licenciado Ceballos, hemos hablado acerca de varias cosas. Se dijo, por ejemplo, que se priorice y que se haga de forma aleatoria la forma de la devolución del crédito fiscal, que se organice de una sola forma. Hay 3 métodos diferentes para la devolución del crédito fiscal, pero también se hablaban de otras cosas. Usted lo dejaba ver, que se pueda pagar el impuesto sobre la renta con el IVA del crédito fiscal.
¿Qué otras soluciones han encontrado desde el sector empresarial para solucionar este Mire, problema? nosotros hemos ofrecido de todo, ¿verdad? Recibimos bonos, recibimos lo que nos den, que cualquier cosa que podamos negociar, pero realmente la misma ley contempla una devolución inmediata del 75 o del 60% y lo demás queda revisión. Eso ya se discutió, pero ni eso cumplen, ¿verdad? Porque ese es el problema, que podemos plantear 800 soluciones, pero si no tienen la plata y no están dispuestos a cumplir, no lo van a lograr. Y la cuenta corriente es eso cabalmente, ¿verdad? Es decir, en vez de que yo vaya a pagar, digo, empiezo a descontar ahí, pero no, ni eso puedo descontar, sino porque realmente el monstruo ese necesita seguir comiendo y comiendo mucho. Y como se evalúa, y fue muy duro esta vez con el licenciado Fopa, el hecho de que si no llega a la meta, le cortan el cuello, ahí creo que fue un mal precedente, porque de ahora en adelante devolver cero y recaudar todo mucho para... Doctor, conclusiones con respecto a este tema. Sí, considero de que los sectores, así como los que representa aquí el licenciado, deberían de seguir presionando al ente fiscal para que vaya resolviendo su situación en particular y que este plan que dio frutos a medias sea revisado y sea concordado con el personal, porque si lo vemos en términos generales, es preferible tener a 4 empleados motivados que 10 desmotivados. Entonces hay que resolver el asunto interno privado primero, para luego mejorar este plan de devolución de crédito fiscal. ¿Para qué? Para que en este 2018 se pueda cubrir 2016 y 2017. A ambos queremos agradecerles por haber estado con nosotros en esta noche de a las 8:45. En nombre de José Carlos Ortega, su servidora Ana Lucía Mazariegos y un extenso grupo de profesionales, le deseamos una excelente noche y esperamos que nos acompañe mañana nuevamente en a las 8:45.